Muy buenos días a todas y a todos. Hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a dar comienzo a esta jornada que para nosotros, desde luego, es una de las jornadas que hacemos a lo largo del año con más satisfacción. Estamos hablando de la red de ayuntamientos rurales emprendedores, una iniciativa que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha puesto en marcha hace ya 2 años, con unos resultados fantásticos entre aquellos ayuntamientos que ya han participado en esta red. Son más de 4 redes de ayuntamientos emprendedores en distintas comunidades autónomas. En esta nueva edición pondremos en marcha otras 4 redes de ayuntamientos rurales emprendedores y al final lo que se pretende es no solamente dar a conocer cuáles son las preocupaciones del rural, cuáles son las preocupaciones de los pequeños ayuntamientos que viven día a día pegado a sus vecinos, cómo podemos mejorar la empleabilidad, cómo podemos hacer que cada día tengamos un asentamiento más grande de población, y para ello es fundamental tener iniciativas emprendedoras. Emprendedoras desde el punto de vista de lo individual, es decir, desde el trabajo autónomo puro y duro, pero también emprendedoras desde el punto de vista colectivo, es decir, a través de la economía social de las sociedades laborales. Por lo tanto, para nosotros esta jornada, como decía, es fundamental, forma parte de nuestros ejes estratégicos que desarrollamos todos los años y esperamos que esta jornada, además, con el nivel de ponentes que tenemos, con este convencido apoyo de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, entendemos que será un auténtico espaldarazo para todas las iniciativas que todos y cada uno de los emprendedores y emprendedoras del ámbito rural puedan encontrar ese aliento necesario para poder poner en marcha su actividad económica tan soñada. Por mi parte, nada más, cedo la palabra a la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social del Ministerio de Trabajo, Maravillas Espín, que nos va a dar unas pinceladas de cómo y de qué manera puede los ayuntamientos rurales emprendedores beneficiarse de cada una de las distintas líneas que tiene el Ministerio de Trabajo y, sobre todo, también poner en boga ese plan de rescate nacional que va a traer muchos proyectos muy interesantes y que esperemos que los proyectos del ámbito rural sean los que lleven y capitalicen gran parte de los recursos económicos de este plan de rescate europeo con más de 140.000 millones de euros. Bueno, directora general, Maravillas, ahora es tu turno y para ti los micrófonos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por tus palabras y por este evento tan importante que acabas de presentar y de introducirnos. Buenos días a todos y a todas. Agradeceros de nuevo esta amable invitación para participar en este evento sobre retos ante la recuperación en el entorno rural y compartir este espacio con todos y todas vosotras, especialmente, Eduardo, contigo como presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos CONUCTA. Hablamos sin duda de un tema de la máxima importancia para nuestro país y es el papel del emprendimiento individual a través del trabajo autónomo o el emprendimiento colectivo a través de entidades de economía social en el ámbito rural. Quizá el principal reto al que nos enfrentábamos antes de la pandemia es el fenómeno denominado la España vaciada. Desde las distintas administraciones estamos obligados a evitar que un importante número de pueblos de España estén a un paso de la desaparición, poniendo en riesgo la supervivencia de municipios que, como todos y todas sabemos, son la entidad local básica de la organización territorial de nuestro Estado y al que se le reconoce una personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
He tenido la oportunidad de leer el manifiesto de la Red de Ayuntamientos Rurales Emprendedores y he de suscribir sin ninguna duda la afirmación que introduce cuando dice que las políticas que se desarrollen en el futuro tendrán que resolver la amarga situación que viven las pequeñas localidades, que cada día ven cómo la pérdida de moradores se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo social y económico del entorno. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social y en particular desde la Dirección General de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, trabajamos con el objetivo de apoyar y mejorar las condiciones en que las personas emprendedoras desarrollan su actividad, poniendo en evidencia que la creación de riqueza productiva y de empleo estable en nuestro país pasa necesariamente por quienes emprenden una actividad por cuenta propia. La situación de emergencia sanitaria que ha provocado la COVID-19 ha afectado gravemente al empleo, con un especial impacto en las autónomas y en los autónomos. Esta situación ha venido a sumar nuevos retos que se unen a los ya existentes y que en buena medida la pandemia ha dejado expuestos en su mayor crudeza. La aceleración del proceso de digitalización se suma a la necesidad de buscar fórmulas eficaces de incremento de la productividad que aumenten la calidad en el empleo de las personas trabajadoras por cuenta propia y que les permita adaptar su actividad al momento actual, poniendo especial atención en las zonas rurales para dotarlas de herramientas para su recuperación económica a través del trabajo autónomo y de la economía social. En este sentido, estamos desarrollando un importante trabajo institucional para atender las necesidades de todos los sectores, especialmente los más vulnerables económicamente, que a su vez se ven afectados por la despoblación de los territorios. Por ello, se va a impulsar por primera vez y de forma coordinada y conjunta las estrategias de economía social, la estrategia de impulso del trabajo autónomo y la Estrategia Nacional de la Responsabilidad Social de las Empresas, que pretenden ser un espacio de diálogo y colaboración entre las distintas administraciones y que canalizará las demandas de los tres colectivos. En particular, en cuanto al trabajo autónomo se refiere, hemos de destacar la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo para el periodo 2021 a 2027. Una estrategia que se alinea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con el desarrollo del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 hacia una estrategia española de desarrollo sostenible del Gobierno de España. Es importante destacar que además esta estrategia se ha de alinear, como muy bien ha indicado Eduardo, con el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido diseñado por el Gobierno con una ejecución prevista de 72.000 millones de euros de los fondos europeos en los próximos 3 años hasta el año 2023 y que se estructura en torno a las 4 transformaciones claves de la política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Por eso, entre los objetivos de la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo se encuentran, entre otras, la creación de trabajo emprendedor decente, así como fortalecer y afianzar la comunicación con los interlocutores implicados. Asimismo, esta estrategia, cuyo desarrollo estamos en la actualidad llevando a cabo, incorpora una serie de ejes estratégicos enmarcados en lo que podríamos denominar el ciclo de vida de una persona trabajadora por cuenta propia, en la que estamos contando con las organizaciones más representativas del trabajo autónomo. Entre estos ejes hemos de contar con el eje de la superación de la territorialidad en el trabajo autónomo. En particular, mencionamos este eje porque va a incorporar la variable de los condicionantes territoriales, en línea también con la Estrategia Nacional frente al reto demográfico y de acuerdo con sus objetivos fundamentales para evitar la despoblación y el desarraigo, focalizándose en cuestiones tan relevantes para todos y todas como el apoyo al emprendimiento y al empleo de las personas jóvenes en municipios en riesgo demográfico, la digitalización del medio rural, la mejora de la conectividad, la dinamización de las áreas industriales o el impulso de la actividad turística, entre otras.
Se pretende, por tanto, crear un conjunto global de medidas por el que se canalizará a través del diálogo social con las asociaciones del trabajo autónomo, las comunidades autónomas y así como con otros agentes implicados en el desarrollo de las políticas que integran ambas estrategias. La estrategia de impulso del trabajo autónomo vinculada y coordinada con la estrategia de reto demográfico. De igual manera, nuestra Dirección General está preparando una nueva Estrategia Nacional de la Economía Social también para los años 2021 a 2027, que estará dotada de recursos económicos y alineada también con los objetivos de los planes y fondos Next Generation para la recuperación europea, según el compromiso que ya expresamos en el encuentro de alto nivel que se celebró el pasado 4 de diciembre en Toledo, capital europea de la economía social, y que se cerró con la Declaración de Toledo, en la que se contienen los principales ejes que fijan la hoja de ruta de las políticas públicas en los próximos años en materia de economía social. En este sentido, hemos de confirmar nuestro compromiso con la economía social porque aporta un valor fundamental en los territorios en los que se asienta. No podemos obviar el importante papel que están desempeñando algunas de las empresas integradas en la economía social durante esta crisis sanitaria y la importancia que tienen en las políticas de impulso para la reactivación que se van a realizar en esta materia. Por tanto, es fundamental alinear estas estrategias, estas políticas públicas que estamos lanzando desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social con el importante papel que juegan los municipios. Pues son elementos de activación de la economía y, por tanto, son dinamizadores del sostenimiento de la población junto con las autónomas y los autónomos y el resto de emprendedores y entidades de la economía social que son los verdaderos generadores de la riqueza y el sostenimiento de la vida social en estos entornos. Y con estas palabras me despido, que tengáis muy buena jornada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, directora general. Sabemos personalmente tu implicación con el trabajo autónomo, con la economía social y desde luego es un auténtico privilegio tenerte como directora general y saber que todos los ayuntamientos rurales emprendedores, todos los emprendedores, todos los autónomos que hoy nos ven, encontrarán, sin duda alguna, en la Dirección General aliento, trabajo, esfuerzo e información para mejorar todos. Muchísimas gracias, Maravilla. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Bueno, pues ahora es el turno de Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz. Alcalde, muchísimas gracias por tu participación. He tenido el gusto y el placer de estar no hace mucho en el pueblo, de recorrer la sierra y desde luego, vamos, me he marchado, me he ido de ahí no solamente encantado con la gente, con los autónomos que tenéis, sino que además muy esperanzado porque tiene un potencial increíble para poder desarrollar actividades económicas distintas, desarrollar actividades económicas que mejoren la empleabilidad de los vecinos y de las vecinas y sobre todo me he marchado encantado con la corporación municipal que tenéis y también con el resto de ayuntamientos de la sierra que estoy seguro que van a encontrar en esta jornada pues una jornada interesante, sobre todo para ser capaces de posicionar los proyectos que se tendrán que poner en marcha a lo largo del año 2021 con los recursos económicos que vendrán del plan de reconstrucción de la Unión Europea. Nada más, te doy las gracias de verdad por participar y por ser además el ayuntamiento cabeza de lanza de esta red de ayuntamientos emprendedores de la Sierra de Cádiz y es tuyo ya el turno de palabra. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer contar con vuestra colaboración. Sabemos del trabajo importante que hacéis
desde la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos, y qué duda cabe que tanto las administraciones como las asociaciones como la vuestra, que representa un tejido productivo importante, pues tenemos que trabajar conjuntamente, ir de la mano y juntos participar en proyectos y en ideas que puedan hacer posible que nuestros autónomos existentes sigan manteniendo la situación que hoy tenemos de empleabilidad, y también para aquellos nuevos emprendedores que quieran iniciar una actividad de desarrollo. Deciros a todos que desde el Ayuntamiento de Alcalá del Valle tenemos muy claros varios objetivos en las zonas rurales y sobre todo en zonas que estamos sufriendo la despoblación por la precariedad que hay o por la falta que hay de empleo, y también por la falta que hay muchas veces de servicios. Y yo creo que si verdaderamente queremos reducir la despoblación de los pueblos, de las zonas rurales, tenemos que creer. Y creer significa invertir. Invertir porque tenemos riquezas naturales, uno por nuestra gastronomía, por nuestra historia, por nuestros rincones, por nuestra forma de construcción en los pueblos. Tenemos unas riquezas naturales que hay que ponerlas en explotación, pero hay que creer en ellas. Y para ello tenemos que hacer inversiones en los municipios, tenemos que tener y dotar a estos pueblos de comunicaciones acordes al siglo XXI, para que no nos quedemos aislados. Tenemos que tener los servicios necesarios, tanto en telecomunicaciones como en sanidad, educación y en el resto de servicios, para que los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en los pueblos de la sierra, pues no tengamos que ir a una gran ciudad para poder disfrutar de algunos de los derechos que nos corresponden. En definitiva, tenemos que creer en un proyecto para la sierra, por ser zona rural, porque tenemos que arraigar a la población al territorio, porque no todos cabemos en las ciudades, y porque también tenemos derecho a vivir en aquellos lugares donde hemos nacido con la mejor calidad de vida. No hay ciudadanos de primera, no hay ciudadanos de segunda y no hay ciudadanos de tercera. Y por lo tanto, en las inversiones, pues irán de lo mismo. No podemos escatimar cuando tenemos que invertir en las zonas rurales, porque necesitamos de hospitales, necesitamos de carreteras, necesitamos de colegios, necesitamos de servicios, porque ya la riqueza natural la tenemos, y sobre todo tenemos una riqueza humana de gente emprendedora, gente que quieren vivir en un mundo distinto al que se vive en la ciudad, y porque creemos profundamente que en nuestros pueblos podemos buscarnos la vida, pero es imposible si no hay una implicación y si no creemos en este proyecto, que es el desarrollo que podemos tener no solo con los emprendedores, sino en el mundo rural de todos los pueblos de la Sierra de Cádiz. Pero hay que creer, hay que invertir y hay que dotar a los municipios para que los vecinos y las vecinas se sientan satisfechos en la aplicación de todo aquello que le corresponde y puedan disfrutar de todos los servicios que necesitan. Pues, alcalde, muchísimas gracias por tu participación. De verdad que para nosotros el objetivo de poner en marcha esta red de ayuntamientos rurales emprendedores en la Sierra de Cádiz no solamente es un compromiso desde el punto de vista de esta iniciativa que hoy ponemos en marcha, sino es un compromiso moral, y que además nuestra organización lo hace desde el convencimiento de cambiar totalmente el trabajo autónomo, no solo el trabajo autónomo que se desarrolla en las ciudades. Para nosotros lo más importante es desarrollar un cambio trascendental, total, del trabajo autónomo para que podamos ir a los entornos rurales, para que podamos asentar población en los sitios donde de verdad se vive con calidad de vida. Para nosotros es un compromiso ineludible el fomentar la empleabilidad en el ámbito rural, fomentar la economía social, el trabajo autónomo y dotar de recursos económicos a este entorno que desde luego lleva demasiados años
siendo bueno, maltratado por parte de todo el mundo. Y por último, decirte, alcalde, que esta red de ayuntamientos rurales emprendedores que creamos la vamos a dotar de contenido, os asesoraremos en todo lo necesario para que tengáis bueno, pues técnicos especializados en alto empleo. Pretendemos ayudaros también a poner en marcha proyectos de reconstrucción. Antes hablabas de todo lo que tiene que ver con esa autopista que debe de ser la conectividad a través de las redes. Es fundamental dotar al medio rural de conectividad en 5G. Es necesario, además, hacer proyectos distintos y pioneros en los que podamos montar coworkings municipales para que autónomos de diversas actividades, que pueden ser desde profesores hasta ingenieros, hasta técnicos informáticos, cualquier persona que necesite o que quiera emprender en el ámbito rural, lo pueda hacer a través de las condiciones mínimas exigibles para poder teletrabajar. El mundo del trabajo está cambiando, el mundo del trabajo autónomo está transformándose de arriba abajo, el teletrabajo ha llegado al mundo del trabajo autónomo y qué mejor sitio que un entorno como el vuestro para poder desarrollar una actividad económica, asentar población, producir riqueza económica y sostenibilidad en el medio rural. Muchísimas gracias, alcalde, por tus palabras y darte la enhorabuena porque sé que tanto tu municipio como los municipios de los ayuntamientos que lindan con el tuyo están plenamente identificados con el mundo del trabajo autónomo y con la realidad económica de nuestro colectivo. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a vosotros, no puede ser de otra forma y qué duda cabe que ese planteamiento de colaboración para ayudarnos a emprender y a estudiar proyectos que se puedan desarrollar en estos pueblos, pues la verdad es que para nosotros es de agradecimiento porque estamos en un entorno enclavado espectacular, estamos en el corazón de Andalucía, estamos en la Sierra de Ronda, estamos en la Sierra de Cádiz, en la ruta de los pueblos blancos, tenemos playa a 1 hora, tenemos nieve a 1 hora, tenemos Grazalema, que es la población donde más llueve, creo que de toda Andalucía. Tenemos el Campeonato Mundial de Parapente que se celebra en Algodonales. En definitiva, tenemos una riqueza natural por el entorno donde estamos ubicados, por nuestra gastronomía, por nuestras edificaciones, por nuestros monumentos, por nuestra historia. Yo ayer, por ejemplo, planteaba en la mancomunidad de municipios la posibilidad de hacer, al igual que tenemos la ruta gastronómica, hacer la guía de la ruta de la memoria histórica, porque todos estos pueblos tienen una historia de la sublevación militar desafortunada desde mi punto de vista desde el año 36 y hemos sufrido mucho en estos pueblos y tenemos una historia que se está estudiando ahora con nuevas excavaciones, con nuevos estudios que estamos llevando en los municipios y por lo tanto también queremos crear en la Sierra de Cádiz la ruta de la memoria histórica de todos los pueblos. En definitiva, tenemos una riqueza natural, tenemos una riqueza, un entorno, un enclave ecológico, medioambiental envidiable y por lo tanto yo creo que todo este potencial que tenemos en nuestros pueblos necesita de gente que confíen, que crean y que quieran apostar para desarrollarlo, porque qué duda cabe que en los pueblos vivimos con calidad, vivimos ecológicamente desde un punto de vista beneficioso para todos los ciudadanos, la contaminación es mucho más reducida y en definitiva queremos y tenemos el derecho a seguir viviendo donde nacemos y tenemos también el derecho a contar con todos los servicios necesarios que nos permitan vivir donde nacemos y con calidad. Y gracias a todos.
Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy en este acto a través de las redes, pero que evidentemente es un acto súper importante para nuestra organización, pero también es un acto muy importante para todos los autónomos y las autónomas que viven, que desarrollan su actividad en ámbitos geográficos pequeños, es decir, en el ámbito rural, puesto que para nosotros es fundamental que el ámbito rural, la economía social, el trabajo autónomo en los sitios menos poblados sea un trabajo autónomo de calidad, sea un trabajo autónomo que permita conciliar la vida profesional y la vida personal, que permita acometer un cambio en profundidad en la forma de entender el emprendimiento. El ámbito rural también tiene que permitirnos dotar de recursos económicos a las zonas menos pobladas. Es decir, desde UPTA queremos enviar un mensaje muy claro y muy nítido de cambio de filosofía, de cambio de estructura, lo que nosotros llamamos la revolución del trabajo autónomo. Una revolución que indudablemente tiene que comenzar por cambiar la forma de hacer y de desarrollar nuestra actividad. Y para nosotros, como decía antes, es fundamental que se haga en un entorno rural, en un entorno agradable, en el que seremos capaces de conciliar bueno, pues, lo que es la vida personal y la vida profesional, y que además es un entorno mucho más agradecido que el entorno urbano, en el que las actividades económicas están absolutamente atomizadas. ¿Cómo podemos hacer un cambio de paradigma? ¿Cómo podemos hacer una revolución del trabajo autónomo en el ámbito rural? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en los 9 ejes que desde UPTA hemos puesto en conocimiento y hemos puesto y hemos dado a conocer a la opinión pública, que pasan por una formación muy cualificada, que pasan por una estructura muy preparada, que pasan también por tener la dimensión adecuada de nuestro negocio, pasan por la digitalización, es decir, el cambio estructural necesario para que las actividades económicas sean actividades económicas sostenibles en el tiempo. Pero además, no solamente que sean sostenibles, sino que sean rentables económicamente. Desgraciadamente, este año 2020 va a terminar con una situación que es una de las grandes mentiras dentro del trabajo autónomo. Prácticamente 600.000 autónomos y autónomas se han dado de alta en el sistema especial del RETA, en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia, y otros 600.000 han desaparecido del mismo régimen. Es decir, lo único que estamos haciendo es intercambiar personas que entran en nuestro sistema por personas que salen del sistema. Y por lo tanto, esto lo que nos lleva es a la conclusión de tener que reestructurar definitivamente el cómo y el qué y de la forma que se hacen y que se desarrollan las actividades económicas. En segundo lugar, me gustaría destacar que haya pedido 14.000 millones de euros para la reestructuración del trabajo autónomo, es decir, los fondos de reestructuración que van a venir desde la Unión Europea en este año 2021 son fondos que tienen que ser aprovechados para que podamos hacer una verdadera reestructuración de nuestro tejido productivo, de las microempresas, de los autónomos, de los emprendedores, que deben de tener como una de las horizontes que sean ineludibles, pues la perduración de su actividad, la profesionalización, la cualificación, la formación, la digitalización, la estructura, para que sean autónomos que puedan perdurar en el tiempo. Prácticamente el 80% de las actividades económicas que se han puesto en marcha en el año 2019 hoy ya no existen. Y esto es un problema desde el punto de vista no solamente cuantitativo a la hora de decir cuántos somos, sino cualitativo
puesto que, desgraciadamente, el emprendimiento es un emprendimiento de muy baja calidad. Por eso y para ello, nosotros estamos empeñados ya desde hace mucho tiempo en hablar de emprendimiento rural, de red de ayuntamientos emprendedores que sean capaces de dinamizar perfectamente el emprendimiento que se desarrolla en su ámbito de actuación en el ámbito geográfico. Por eso es tan importante que seamos capaces entre todos, las redes que ya tenemos formadas desde UCTA de los ayuntamientos rurales emprendedores, pero que seamos capaces de aunar esfuerzos a la hora de poner en marcha proyectos comunes. Los fondos de recuperación deben de ser los fondos que lleven el emprendimiento rural a digitalizar las zonas menos pobladas. Tenemos que ser capaces de dotar el ámbito rural de espacios de trabajo multifuncionales en las que los autónomos y las autónomas que puedan trabajar con base tecnológica lo puedan hacer en las mismas condiciones que lo hacen los autónomos y autónomas en los ámbitos urbanos. Es fundamental, por lo tanto, llevar la banda ancha, llevar Internet con conectividad de 5G a los ámbitos rurales. Esos deben de ser proyectos que desde el ámbito municipal, desde las redes de ayuntamientos emprendedores, seamos capaces de aunar esfuerzos para desarrollar proyectos de este calibre. Pero también debemos de desarrollar proyectos e iniciativas en el ámbito cooperativo. El problema fundamental del trabajo autónomo muchas veces es la dimensión empresarial, el minifundismo que tenemos y la dispersión, además, a la hora de desarrollar nuestras actividades. Por eso es tan importante que seamos capaces de iniciar un cambio también en el tamaño de nuestro negocio a través de la economía social, de las sociedades laborales, a través de lo que evidentemente está plenamente confirmado y consagrado que funciona. Por lo tanto, también dentro de esta red de ayuntamientos emprendedores rurales, tenemos que ser capaces de fomentar este nuevo modo de hacer economía, que es un viejo modo de hacer economía, pero que para los autónomos, sin duda alguna, será una fórmula nueva de ser más competitivos, de trabajar en cooperación con otros autónomos de sectores iguales o de otros sectores que sean complementarios. También es necesario que dotemos de servicios a nuestros ayuntamientos rurales. Y para dotar de servicios a nuestros ayuntamientos rurales es fundamental la creación de empleo autónomo, que sea creación de empleo autónomo que vaya dirigida precisamente a dar servicios a la población de nuestros ayuntamientos más rurales. ¿Cómo y de qué manera? Evidentemente sabemos y estamos atravesando una crisis tremenda del COVID-19 en el que ha dejado a la luz las vergüenzas, no solamente de cómo y de qué manera somos capaces de desarrollar actividades económicas ligadas a la ayuda a domicilio de las personas mayores, sino también ha dejado las vergüenzas precisamente de la poca cualificación tecnológica que tienen los autónomos. Pues estos son unos de los grandes retos que tenemos que desarrollar. Tenemos que aprovechar esos 14.000 millones de euros, de los cuales además el 5% del total de los 140.000 millones de euros van a ser gestionados por los ayuntamientos. Tenemos que aprovechar esos recursos económicos europeos para transformar la forma de hacer empresa, transformar la forma de hacer negocios, transformar el tejido productivo del ámbito rural. Es fundamental, además, que no solamente nos quedemos en las actividades agrícolas y agrarias, es fundamental que hagamos y que fomentemos actividades de transformación de materia prima. También, evidentemente, tenemos que desarrollar todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera, que es, al fin y al cabo, la que da valor añadido a la economía y la que sostiene de verdad la economía de los ámbitos menos poblados. Por último, agradeceros, evidentemente, que estéis aquí, participar en estas jornadas de desarrollo
de la red de ayuntamientos emprendedores rurales. Decir que nuestra intención no es única y exclusivamente el quedarnos como en una única jornada. Sabéis que ya desde hace mucho tiempo venimos desarrollando actuaciones en distintos municipios en los que hemos conseguido, además, poner en marcha actividades económicas que de verdad son un ejemplo de continuidad y son un ejemplo a seguir. Es decir, hemos ayudado a pequeños ayuntamientos de toda España a poner en marcha precisamente estas actividades económicas de autónomos y de autónomas que desde su casa, desde su sitio de residencia, desde un ámbito rural, han sido capaces de poner sus negocios en marcha y compiten perfectamente en el mercado, en el duro mercado del trabajo autónomo, en distintos sectores, sobre todo en el comercio más tradicional, en la transformación de materias primas, han sido capaces de penetrar y son perfectamente ejemplos de viabilidad económica. También hemos desarrollado un amplio trabajo este año para asesorar a los propios ayuntamientos rurales y que encuentren, además, en nuestros técnicos, en nuestra organización, pues ese plus de asesoramiento tan necesario para los autónomos y autónomas que residen en vuestros ayuntamientos, para resolverle todas las dudas y, al final, como no puede ser de otra manera, echar una mano en la medida de lo posible para ser capaces de capear pues, esta desgraciada situación por la que estamos atravesando del COVID-19. Con expectativas de que la situación económica cambie en el momento que empiecen a tener lugar las vacunaciones y que esto se empiece a normalizar, seremos capaces de implementar de forma presencial todos los trabajos que veníamos haciendo en el año 2019 con la ilusión y el ánimo de contribuir a que los ayuntamientos rurales emprendedores sigan siendo una locomotora de crear riqueza económica en el entorno rural, asentar población y, sobre todo, definir el cambio en el modelo de trabajo autónomo tan necesario y que, además, es tan no solamente necesario, sino extraordinariamente urgente desarrollar en este año 2021. Muchísimas gracias y os dejo con el siguiente invitado. Buenos días. En primer lugar, lo que quiero dar es las gracias por la invitación a participar en estas jornadas online, tanto a la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos como al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que nos hace retomar una iniciativa que ya empezamos el año pasado, tan importante, vinculada a los pequeños municipios, a los pequeños emprendedores en el territorio y que tan importante es para el reto demográfico. Y estamos en un momento en el que, a pesar de las dificultades, a pesar de que tenemos una crisis evidente vinculada a una pandemia y con claros efectos socioeconómicos, pues ello no quita que siga siendo importante el reto demográfico. El reto demográfico no ha desaparecido por efecto de la crisis, sino que se ha hecho más evidente y por eso es importante seguir contando con estas cuestiones. Y además estamos en un momento no solo de crisis, sino también en un momento de oportunidad, ¿no? Estamos en un momento en el que quizás tenemos la capacidad y la voluntad de avanzar en cuestiones como la lucha contra la despoblación, la fijación de población, la recuperación de dinámicas sociales en pequeños municipios, con una potencia y con unas capacidades que en otro momento no serían posibles. Tenemos un instrumento a las puertas, como es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todo lo que tiene que ver con el Fondo Next Generation de la Unión Europea, que nos puede permitir hacer esas grandes transformaciones que este país necesita, que teníamos claros desde la agenda del cambio de 2018 y 2019, y que ahora quizás es el momento de impulsarlo. Y en ese impulso, evidentemente, el reto demográfico tiene que ser uno de sus grandes ejes transversales. Es un momento de oportunidad, como decíamos, y con unas posibilidades de inversión que quizás, que no hemos conocido hasta este momento.
tanto en el conjunto de Next Generation, que estamos hablando de transferencias en los próximos 3 años por valor de más de 70.000 millones de euros, y sobre todo la posibilidad de orientar esto en un plan nacional orientado y dirigido a cuatro grandes ejes transversales. Ejes que para el reto demográfico todos son importantes. La transición ecológica, es decir, no habrá futuro si no vamos hacia una España verde. La transformación digital, que va a cambiar, está cambiando, pero aún no creo que no somos conscientes de cómo va a cambiar las dinámicas sociales y económicas de este país. Necesitamos transformar España en una España digital. La igualdad de género, es fundamental romper las brechas de género en este país, tanto desde un punto de vista general como en el territorio. Las brechas de género en los pequeños municipios son evidentes y son muy difíciles de revertir, pero tenemos que influir claramente en ello. Y por último, y la más importante en nuestro caso para el reto demográfico, el último de los grandes ejes es el eje de la cohesión social y territorial. Ese es el gran eje del reto demográfico. No existe la posibilidad de avanzar como país si no es en una España que sea cohesionada e inclusiva. No podemos dejar a nadie atrás, y cuando hablamos de nadie no solo es una cuestión social, que es evidentemente social, sino también territorial. Es el momento en el que ya después de décadas en las que ha habido una brecha creciente entre lo rural y lo urbano, entre las zonas que avanzaban demográfica, social, económicamente y las zonas que entraban en grandes declives socioeconómicos y demográficos, pues es el momento de ir rompiendo esas brechas con pequeños elementos, con procesos que de otra manera no seríamos capaces de avanzar. 4 ejes que son, en definitiva, el reto demográfico. El reto demográfico no lo solucionaremos si no avanzamos hacia una economía verde, si no avanzamos hacia una economía digital en el territorio, si no somos capaces de poner a los hombres y a las mujeres en el centro de nuestras prioridades y no somos capaces de romper ya esas dinámicas de fractura entre lo rural y lo urbano. No existe un mundo de progreso en las ciudades y un mundo de retroceso en el medio rural, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto, que o unimos en un único espacio lo rural y lo urbano, o no habrá futuro ni para las ciudades ni para el medio rural. Ese es el marco en el que estamos trabajando, ese es el marco en el que todas las políticas de reto demográfico que hemos venido haciendo tienen ahora un canal hacia el que avanzar. No es el único, como veremos, pero sí es un canal importante. Cuando hablamos del plan de recuperación y hablamos de reto demográfico, la reflexión que se ha realizado y la forma en la que se ha entendido es una forma evidente. El reto demográfico no es un elemento sectorial, no es una política más, sino que fundamentalmente el reto demográfico es un eje transversal a todos los elementos de este plan. Estamos hablando de que el reto demográfico tiene que influir en las 10 políticas palanca, tiene que influir en la mayor parte de los 30 componentes, tanto en reformas como en inversiones. Esa es la clave del reto demográfico. No es una política más, no es una política sectorial, sino que es un eje transversal de todas las políticas sectoriales. Y lo que es muy importante es, tenemos que ser capaces de ir alineando este plan con lo que ya estamos trabajando. El año pasado, en 2019, aprobamos las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, en las que se establece cuál es el objetivo de esta estrategia. ¿Hacia dónde tenemos que abordar el reto demográfico? Pues hacia un país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, para todas las personas, y a través de 3 elementos claves: la coordinación y colaboración de todas las administraciones públicas, el aprovechamiento de los recursos, políticas que vayan de abajo arriba, y finalmente la estrecha colaboración público-privada. 3 elementos que en el marco de esta jornada resultan fundamentales. No podremos abordar el reto demográfico si no es colaborando todas las administraciones, no podremos abordar el reto demográfico si no es colaborando lo público con lo privado, y no podremos abordar el reto demográfico si no es aprovechando lo que tenemos en el territorio. Los territorios no pueden estar a expensas de que alguien en otro territorio decida cuál es su futuro, sino que tenemos que dar las herramientas y las capacidades para que cada territorio, en función de sus posibilidades, pueda definir ese futuro y tener las herramientas, esa caja de herramientas adaptada para cada territorio para poner en marcha esas iniciativas. Y los objetivos transversales de estas directrices generales que aprobamos el año pasado y las que estamos trabajando con las comunidades autónomas y las entidades locales
pues están perfectamente alineadas con los objetivos, con las líneas de acción del plan de recuperación. La plena conectividad territorial, tanto digital fundamentalmente, pero también física. Pensemos que la Agenda Digital 2025 está plenamente alineada con la Estrategia Nacional y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La prestación de servicios básicos en el territorio, que es un elemento clave y que en la pandemia hemos visto que el territorio ha estado muy tensionado, es decir, no prestar atención a nuestros servicios públicos y a nuestros servicios básicos durante décadas en el territorio tiene consecuencias que han podido ser muy graves en el territorio y que poco a poco tenemos que ser capaces de ir afrontando. Otro elemento clave, otro objetivo transversal es incorporar la perspectiva demográfica en todos los planes que elaboremos, todas las normas, todos los incentivos, de tal manera que no solo seamos capaces de orientar bien las inversiones, sino también ser capaces de identificar qué efectos positivos o negativos pueden tener los proyectos en el territorio. Tenemos que ser capaces de avanzar en la simplificación normativa y administrativa. Hay un Real Decreto Ley específico para estas cuestiones, pero en el territorio local necesitamos avanzar también en cuestiones como el Estatuto de los Pequeños Municipios, una próxima ley para la cohesión territorial como tienen los países del entorno, etc. Tenemos que ser capaces de eliminar estereotipos. Evidentemente no vamos a avanzar en la mejora de las potencialidades del medio rural si el medio rural sigue siendo un campo abonado a los tópicos por parte de mucha gente, de muchas empresas, de muchas iniciativas, y más aún cuando en la pandemia hemos visto que lo que entendíamos por calidad de vida, tanto en lo positivo como en lo negativo, no era tal, es decir, dónde se vive bien o por qué se vive bien es una reflexión que la pandemia nos ha hecho poner en un primer orden y que vamos a tener que avanzar en ese campo. Y finalmente, todo lo que hagamos tiene que alinearse con un objetivo futuro. Es decir, tenemos que trabajar no solo para resolver las cuestiones a corto plazo, sino a largo plazo. Tenemos el horizonte de la Agenda 2030 y todo lo que hagamos lo deberemos alinear tanto en el plan de recuperación como en la Estrategia Nacional frente al reto demográfico hacia esa Agenda 2030. Evidentemente, esto lo que nos hace es ir adaptando, ir generando, inspirando que todos los ejes del plan de recuperación tengan la cohesión social y territorial entre sus objetivos. A veces es sencillo, hay algunos ejes que son evidentemente de cohesión social y territorial, pues por ejemplo podemos pensar en el primero de los proyectos de las políticas, la agenda urbana rural y la lucha contra la despoblación, pues es evidente, o las que tienen que ver con las infraestructuras y ecosistemas resilientes, o la administración para el siglo XXI, evidentemente la cohesión social y territorial salen claramente. Otros a lo mejor no tienen esa perspectiva en su inicio, pero tenemos que ser capaces de darles ese eje de cohesión social y territorial a todas sus inspiraciones. Y por eso nosotros también tenemos que ser capaces de ir creando, y en ello estamos, los instrumentos que nos permitan adaptar esta gobernanza. De nada sirve decir que somos transversales, que esto es una política de todos, si no tenemos un instrumento que nos permita coordinar, orientar y inspirar a todos los ministerios en esta situación. Y por ello, a lo largo de estos meses y a pesar de las dificultades, sí hemos ido construyendo el nuevo modelo de gobernanza vinculado al reto demográfico. En febrero aprobamos la creación de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, que está presidida por la vicepresidenta cuarta y que lo que permite es orientar y organizar la acción de todos los ministerios hacia el reto demográfico. Ese es uno de los caminos. Igual que existen comisiones delegadas para orientarnos hacia la Agenda 2030, para orientar la política económica de este país, para orientar la política territorial, pues ya tenemos una comisión delegada para el reto demográfico. Y tenemos también conferencia sectorial de reto demográfico para orientar y coordinar nuestras acciones con las de las comunidades autónomas y con la representación de las entidades locales. Porque, como sabemos en este plan, pero también en cualquiera de las medidas que tengan que ver con reto demográfico, las competencias en este país son tan descentralizadas. Eso también genera ventajas evidentes a la hora de adaptar las políticas a cada uno de los territorios, pero tenemos que ser capaces de tener una coordinación básica de objetivos, de líneas de acción y de formas de trabajo. Y por ello también hemos creado, se constituyó en este verano, una conferencia sectorial para el reto demográfico que a la vez está trabajando en el texto definitivo de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico. Y con las entidades locales en concreto, con los ayuntamientos, con las diputaciones, tenemos un grupo de trabajo en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local.
de tal manera que así aseguramos que haya una coordinación entre los elementos a diferentes escalas de la administración local, autonómica y del gobierno central, y por otro lado territorial a través de la conferencia sectorial y transversal a través de la comisión delegada, todos los ministerios juntos. Es una forma de trabajo compleja, pero el reto demográfico es complejo por su diversidad y por su transversalidad, y no puede haber otra forma. Tenemos que aprender a trabajar de manera coordinada. Y en este marco de trabajo y con estas palancas, bueno, pues el reto demográfico va a abordar medidas para estas cuestiones, sobre todo para los pequeños municipios por debajo de 5.000 habitantes, en todas las políticas palancas. Hay una que tiene un nombre más específico, que es la política palanca 1, ¿no? Que habla de agenda urbana rural y lucha contra la despoblación. Pero no podemos fijarnos, no podemos decir que esta es la única palanca que hace referencia al reto demográfico. Esta tiene unas componentes específicas, sobre todo en el marco de la agenda urbana rural, pero no es la única. También va a haber políticas para el reto demográfico en el marco de las infraestructuras y ecosistemas resilientes, en el marco de la transición energética justa e inclusiva, en la administración para el siglo XXI, que esa es una de las grandes claves, en la modernización y digitalización de las empresas. No puede haber reto demográfico, no puede haber una verdadera modernización y digitalización de nuestro ecosistema si no tenemos en cuenta dónde están esas empresas y qué características tienen en el territorio. Tiene que haber políticas específicas para el turismo en estas zonas, para el comercio en estas zonas, para la industria en estas zonas, para el conjunto de las pymes en estas zonas, etc. Tenemos que ser capaces de reforzar el Sistema Nacional de Salud en el territorio, no solo a través de la digitalización, sino también la prestación básica en el territorio. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestro sistema de formación y de educación al territorio y a las capacidades en el territorio, tanto físicas como digitales. Tenemos que ser capaces de crear una nueva economía de los cuidados, muy adaptada a nuestra pirámide demográfica, también ahí está el reto demográfico, y a nuestro territorio, donde se asientan las personas que necesitan esa ayuda, esos cuidados, mayores, dependientes, menores, etc. Tenemos que ser capaces de impulsar un nuevo movimiento cultural en el territorio que nos ayude a esa eliminación de estereotipos. Es decir, la cultura no es un elemento urbano, ni mucho menos, sino que es un elemento ciudadano, vivan donde vivan las personas. Y tenemos que ser capaces de ir readaptando nuestro sistema de fiscalidad, todo nuestro sistema de crecimiento en el territorio, ¿no? Poco a poco tenemos que ir planteando cómo adaptar esa fiscalidad a las condiciones reales del territorio. Este marco del plan de recuperación lo que nos hace es tener que ir creando instrumentos muy específicos para cada una de las necesidades que se van a dar en el territorio. Vamos a tener que trabajar a través de convenios, evidentemente, líneas de apoyo a proyectos innovadores, a través de nuevas fórmulas de colaboración público-privada, convocatorias de ayudas específicas en otros casos. El gobierno, las administraciones ejecutarán directamente proyectos en muchos de los casos y también se financiará o se participará en sociedades. Es decir, no hay una única forma para avanzar en el reto demográfico ni en el plan de recuperación, sino que tenemos que ser capaces de ir creando instrumentos que sean los más eficaces para aprovechar las posibilidades de este plan de recuperación. En el caso del reto demográfico, con esa característica de transversalidad, lo que sí que vamos a poner en marcha a partir de inicios del año que viene es un foro para el reto demográfico en el que tengamos un espacio de diálogo con todos los sectores, con las empresas, con la sociedad civil, evidentemente con todos los representantes de esta sociedad y de esta economía, tanto desde la patronal como desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones de autónomos, etcétera, para dos cuestiones básicas. Una, identificar y dinamizar proyectos y prioridades, y también para gestionar, ¿no?, cómo avanzamos en estas cuestiones. El reto demográfico se va a abordar desde todas las políticas, se va a abordar desde muchas perspectivas, con lo cual tenemos que ser muy eficaces a la hora de identificar quién y cómo poner en marcha estos proyectos. El trabajo no está terminado, evidentemente, porque la Comisión Europea todavía no ha acabado de definir todos los detalles, pero sí que es verdad que en nuestro caso España ya está trabajando de manera intensa en la definición de todas las políticas palanca y de todos los componentes, y ya, por ejemplo, estamos planteando, en al menos 19 de los componentes hay medidas específicas para abordar el reto demográfico. Fundamentalmente de lo que se trata es de poner medidas
que lleguen a los pequeños municipios o a las empresas en estos pequeños municipios, evitar que todo el fondo vaya a gran empresa o a gran territorio, es decir, que el plan tenga capilaridad en el territorio, es en lo que estamos trabajando ahora. Y estamos hablando de que trabajamos en cuestiones como el plan de choque de movilidad sostenible. El componente 1 va a tener una identificación de medidas para el reto demográfico, para los pequeños territorios. En la 2, vinculada a la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, va a haber capítulos específicos para la vivienda en los municipios de menos de 5.000 habitantes. El 3, referido a la transformación del tejido empresarial y de la cadena logística del sistema agroalimentario, evidentemente va a estar orientado a estos territorios en buena medida. El tema de la restauración de ecosistemas terrestres también es importante para generar nuevas actividades económicas, nuevas posibilidades de bioeconomía, a la vez que mantenemos su biodiversidad. El tema de recursos hídricos, en el tema de la gestión del agua, de la economía circular vinculada al agua. La economía, la generación de renovables en el territorio también va a tener una componente reto a la hora de generar comunidades, por ejemplo, energéticas, nuevas formas de aprovechar las energías renovables que generen empleo y economía en los pequeños territorios, todo lo que tenga que ver con la transición justa en aquellas comarcas en las que reto y transición justa van de la mano, que son muchas de ellas en nuestro territorio, en la política industrial, en la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. En el sector turístico va a haber un gran apoyo a proyectos de dinamización de turismo sostenible en destinos en el medio rural, un poco en la línea de lo que ya se está haciendo, que se está incorporando los criterios de reto demográfico, pues seguiremos avanzando en estas cuestiones. Todo el tema de la formación, va a haber nuevos procesos de formación en el territorio más adaptados al territorio, capacitación digital para las personas en las zonas afectadas por el reto demográfico, políticas activas de empleo específicas para el medio rural o un proyecto de dinamización de la industria cultural. En definitiva, en lo que estamos trabajando es en entender el reto como ese elemento transversal en el que tenemos que poner energía en muchísimos elementos. No hay uno solo que consiga abordar el reto demográfico, frenar la despoblación o recuperar los territorios, sino que tenemos que ser una lluvia fina en el territorio y también en la forma de actuar en los proyectos de la acción pública. En estas dinámicas de trabajo, las primeras estimaciones que tenemos es que esto lo que nos va a permitir es invertir más de 2.500 millones de euros en proyectos vinculados directamente con reto demográfico, cohesión territorial, lucha contra la despoblación. 2.500 millones de euros es una cantidad muy importante. Una cantidad que, por ejemplo, va a ir en buena medida orientada a completar la conectividad digital, tanto en banda ancha ultra rápida como 5G, pero también 4G. Es decir, no nos olvidamos que hay territorios que no es que no tengan banda ancha ultra rápida o fibra, es que no tienen una buena conectividad móvil todavía. Bueno, tendremos que completar esa conectividad para conseguir además buena parte de proyectos vinculados a la reforma de la vivienda, que es uno de los elementos que más nos están reclamando desde el medio rural, desde los ayuntamientos. Somos conscientes de que la vivienda es uno de los grandes elementos que tenemos que ser capaces de abordar en el reto demográfico, cuestiones de comunidades energéticas, rehabilitación del patrimonio de la Administración General del Estado para darle un nuevo uso, nuevas posibilidades. Estamos trabajando en ello. Vamos a incorporar aulas mentor en el territorio para favorecer la formación de las personas en el territorio. Vamos a impulsar la cultura rural, una nueva extensión de bibliotecas rurales. Se va a impulsar la creación de oficinas municipales de justicia para acercar la justicia al territorio, etcétera. Es decir, de lo que se trata es de generar un mecanismo de gobernanza en el que todos los ministerios y todas las administraciones pueden orientar sus inversiones, o una parte de sus inversiones, a estas zonas afectadas por el declive demográfico. Ese creemos que es el gran cambio. Es decir, no es tanto una partida concreta, sino que todas las administraciones, local, autonómica, central, y todos los ministerios pueden orientar o orientan, tienen claro hacia dónde orientar sus medidas para abordar estas cuestiones. Simplemente para acabar y para avanzar, aunque ya estamos fuera de plazo, lo que hemos puesto en marcha ha sido que ha terminado ya una manifestación de interés para orientar, identificar, localizar proyectos solventes que tengan impacto
para el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. ¿Qué es lo que nos permiten estas manifestaciones de interés? No es como otros ministerios que tienen grandes proyectos, sino en nuestro caso lo que nos permite es identificar para municipios pequeños, para pequeños núcleos de población, qué se está llevando a cabo, qué se está haciendo, qué proyectos se han diseñado que a nosotros nos van a permitir orientar las convocatorias, los proyectos, los convenios en la puesta en marcha del plan de recuperación a partir de 2021, ¿no? En cuestiones como el impulso a la transición energética en estos pequeños municipios. Estamos convencidos y estamos viendo proyectos muy interesantes de energías renovables, de comunidades energéticas. Con esos proyectos probablemente podamos hacer convocatorias que se adapten hacia estas buenas prácticas, proyectos vinculados a la bioeconomía, al aprovechamiento sostenible de recursos endógenos. Estamos convencidos de que hay una posibilidad de avanzar en la economía territorial, la economía local a partir de la bioeconomía, la recuperación, el saneamiento y depuración de agua, proyectos de conectividad digital, sobre todo en aquellas zonas que tienen muy difícil cobertura, pero estamos viendo planes, cómo algunos planes van a poder ser buenas prácticas para otras zonas y ayudar a completar ese déficit de ese 5% que es complejo de resolver, cómo crear nuevos destinos turísticos sostenibles en el medio rural, originales, nuevos, que nos permitan avanzar en este tipo de proyecto cultural y turístico. Y también, y muy importante en este tipo de proyectos, nos están interesando y nos van a interesar mucho de cara a la próxima convocatoria la atención y el cuidado de las personas en las áreas rurales o en despoblación y proyectos de transformación social. Es un elemento que para nosotros es definitivo. Entendemos que será fundamental ser capaces de que las personas se queden con calidad en el territorio. En definitiva, y para terminar, de lo que se trata este plan, lo que nos va a permitir es fundamentalmente avanzar en todo eso que necesitamos impulsar en el medio rural para que el medio rural, que lo sabemos, sea realmente un territorio de oportunidades. Es un momento importante. El plan de recuperación nos permite hacerlo de una manera más constante y con más capacidad. No es lo único, tenemos también un nuevo marco financiero plurianual que empezará a partir, que empezaremos a trabajar ya o ya está prácticamente a punto de iniciarse en 2021, pero que nos va a permitir llegar casi hasta el final de la década con una orientación más adaptada al reto demográfico, a la lucha contra la despoblación, porque la Unión Europea cada vez es más consciente de este cambio demográfico. Tenemos las posibilidades vinculadas allá tenemos posibilidades de invertir desde el gobierno, ya existen partidas específicas para luchar contra la despoblación en los presupuestos generales, que serán, a medida que vayamos avanzando en los proyectos piloto, nos permitirán ir cogiendo velocidad y ir desarrollando proyectos cada vez más amplios. Y en definitiva de lo que se trata es de que todo este proceso en el que el territorio ha sido consciente de que necesitaba luchar, revertir estas dinámicas y avanzar en la cohesión territorial, ya ha comenzado la rueda, poco a poco está cambiando, estamos iniciando ese proceso en el que el territorio por fin va a permitir o vamos a empezar a trabajar en la eliminación de esa brecha urbana-rural. Estamos al principio, va a ser un proceso lento, llevamos muchas décadas en un proceso inverso de despoblación, de pérdida de economía, pero estamos convencidos de que este proceso de reversión, de trabajo, de generación de justicia territorial, de cohesión social y territorial, ha llegado para quedarse, será largo, pero iremos en la dirección correcta. Nada más, muchas gracias.